A esta hora nos acompaña Diego Ordóñez, consejero presidencial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, muy buenos días. Diego, ¿están satisfechos en el gobierno con la resolución de la jueza? Corresponde respetar la decisión de la jueza, ¿no? Pero es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Dos hechos que son cruciales porque ya se levantaron voces de quienes defienden la violencia y defienden a los violentos, diciendo pues que se habían cometido ilegalidades en el proceso de captura de Isa, lo cual ha sido pues validado, me refiero a que se cumplieron todas las formalidades en la detención. Lo segundo es que hay una causa, hay un hecho imputable, hay un delito por el cual se va a juzgar a Isa. Y el hecho de que la jueza haya concedido medidas alternativas no quiere decir que es inocente. Ahora hay que tener cuidado y hay que prevenir que el señor Isa no puede volver a incurrir en la misma conducta, porque sería una reincidencia que afectaría su condición y obviamente pues habría que pedir que estas medidas alternativas cesen. Ahora, Diego, esto para que entienda que no se puede seguir cometiendo delitos con impunidad. Durante toda la mañana de ayer hubo cuestionamientos a la legalidad de la detención de Leonidas Isa, pero también muchos se preguntaban qué hacía detenido en una base aérea. ¿Por qué el gobierno no coordinó con la Fiscalía la detención? No estaba detenido en ninguna base militar. Era el lugar donde se iba a llevar a cabo la audiencia. Era en el aeropuerto de La Tacunga. Y fue llevado, estaba en la zona civil del aeropuerto de La Tacunga, no en la zona militar. Todas esas versiones, Lenin, son versiones que empiezan a filtrarse por redes sociales con el propósito de construir un relato que el día de ayer ha sido, digamos, extinguido por la evidencia presentada en la audiencia y por la calificación de la legalidad de la detención. No se ha violado ningún procedimiento, se han cuidado todos los detalles, incluso se leyeron los derechos en español, en su lengua nativa, de manera que no exista pues estas argumentaciones y estas formas, ¿no? Estos intentos de buscar resquicios para lograr impunidad. Esto, lo que el día de ayer acaba de suceder. Diego, les llamó a ustedes la atención en Carondelet que luego de la detención de Leonidas Isa, la fiscal Diana Salazar publicara que había emitido instrucciones a los fiscales provinciales para que se coordinen procedimientos y acciones con las autoridades a fin de evitar detenciones ilegales o arbitrarias. Se lo pregunto porque era claro, se lo estaba diciendo a ustedes. No lo entendimos de esa forma, ¿no? Lo entendimos como una invocación general a que la Fiscalía cuide sus procedimientos, lo cual nos parece normal. La fiscal está obligada a cumplir con esos procedimientos, las autoridades policiales están obligadas a cumplir con sus procedimientos. El hecho es que al final del día se demostró que tanto la fiscalía como la policía habían procedido adecuadamente. Esto es lo fundamental. Entendemos esta invocación que hace la fiscal como una invocación en términos generales y a lo cual el Ecuador tiene que acostumbrarse. Tenemos que acostumbrarnos a respetar los procedimientos, a respetar la ley, ¿no? Así como nosotros respetamos la decisión de la jueza, ¿no? Y que tiene que ver con el respeto institucional. El resto de aquellos, los ecuatorianos que quieren ejercer sus derechos, que los hagan cumpliendo con la ley. Basta de impunidad, Lenin, basta de impunidad. En octubre del año pasado, del año 19, se cometieron actos de violencia que quedaron impunes judicialmente y peor aún, por una amnistía, una ilegítima amnistía que dio patente de curso o pretendió dar patente de curso para que ahora se puedan volver a repetir eventos similares. Una amnistía, se enfrentaron Diego, con un gobierno que tiene la decisión de frenar la violación de la ley. Diego, una amnistía en donde el bloque de gobierno, el VAN, tuvo libertad para votar como quisiera. Y de allí salieron muchos votos que permitieron que precisamente esta amnistía cuajara en la Asamblea Nacional. ¿Ese fue un error político del gobierno? No, ningún error, Lenin, y corrijo su apreciación, no es el bloque de gobierno. El bloque de gobierno son los 13 asambleístas de ¿Y el bloque del Acuerdo Nacional, el BAN, no es de ustedes, es un bloque de aliados, ¿no? Que, entre otras cosas, tiene un objetivo de tener un número suficiente para constituir un bloque. Pero en esa misma semana que usted alude, deberíamos revisar la votación. Los aliados de este bloque votaron en 4 votaciones, en 3 de ellas contra el gobierno, incluida la amnistía. Ok, queda claro entonces que ni siquiera
la bancada del Acuerdo Nacional la controlan. La detención del presidente de la CONAIE terminó echándole en la práctica gasolina al conflicto, Diego, y ustedes lo tienen claro y el país también. Hoy ya hay presencia de indígenas en la capital de la República que están pidiendo dos cosas: los 10 temas que constan en el pliego de peticiones, pero también la salida del presidente de la República. Ante eso, ¿cuál es la postura oficial del régimen? Bueno, que los ecuatorianos deberíamos estar conformes, contentos y aplaudir la decisión de que los delincuentes estén en la cárcel. Y quisiera hacer una analogía con un evento que sucedió hace poco. Se liberó al ex vicepresidente Glass. Y en ese momento se acusó al gobierno de tener implicaciones en esa decisión judicial. Bueno, el señor Glass está preso y así es como debe ser. Y en ese momento muchos ecuatorianos aplaudieron y vitorearon al señor Glass, ¿no?, que es un delincuente sentenciado, como un héroe, como líder político. Bueno, los debemos acostumbrar los ecuatorianos a convertir en héroes y en líderes políticos aquellos que son un ejemplo de cumplimiento de la ley, aquellos que proponen, aquellos que construyen, no aquellos que destruyen, no aquellos que violentan la ley, no aquellos que provocan lo que ustedes acaban de mencionar en su momento, la obstaculización en el puente de Gualo, que es una zona de acceso a Quito, impidiendo que la gente, que los que tienen que ir a trabajar, que los que tienen que ir a ganarse diariamente el pan de cada día, no puedan transitar y nos desvíen, Lenin, que esto es lo peor, desvíen a la policía y a la Fuerza Armada de su combate a la delincuencia. Estamos enfrentando niveles de delincuencia, de narcotráfico, y resulta que ahora tenemos que desviar la policía, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial a desbloquear vías y a atender temas de orden público. Diego, pero... desviándonos de ese foco fundamental de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Le pregunto, Esto a mí me parece una coincidencia peligrosa, ¿no? ¿Usted encuentra nexo entre la movilización indígena y el incremento de la delincuencia? Mire, según datos de Naciones Unidas, ¿no?, y esto es muy importante que los ecuatorianos conozcan, en estos momentos en Colombia se lleva a cabo la tercera cosecha de hoja de coca. Eso va a incrementar el flujo de coca refinada, el flujo de narcotráfico. La policía tiene que estar preocupada de eso. La policía tiene que estar preocupada, la Fuerza Armada tiene que estar preocupada de eso. Esto es lo que se ha definido como el punto focal, el objetivo estratégico de defensa para evitar que se incremente el nivel de violencia en el Ecuador. Diego, no hay uno solo de los pedidos. En esta circunstancia tenemos que enfrentar estas paralizaciones. Ahora, ¿no hay uno solo de los pedidos de la CONAIE que pudiera recibir algún tratamiento por parte del gobierno? ¿O simplemente no se puede, o ya se ha hecho, o ya se lo está trabajando? ¿Qué es lo que se ha dicho hasta el momento? ¿No hay más opciones que esas? Lo preocupante, Lenin, es que en los puntos que plantea la CONAIE, primero que los problemas del país no se reducen a 10, son muchos más. La pregunta es cómo los queremos resolver, bloqueando vías o buscando alternativas. Esto es lo primero. Lo segundo, en esos pedidos no constan temas que interesan al pueblo indígena. No constan temas como aquel tan crítico que tiene que ver con la desnutrición infantil, con temas de educación, con temas de vialidad. Lo que se plantea en esos son temas políticos y son temas sobre los cuales ya el gobierno ha expresado su opinión. No se pueden revisar los precios de los combustibles. Ahora mismo ya nos cuesta al presupuesto del Estado, ya le cuesta el subsidio a la gasolina y el subsidio al diésel, porque el precio de los combustibles se ha incrementado internacionalmente. Ya estamos pagando un subsidio. Ese dinero que pagamos en subsidiar a los que pueden pagar, debería dedicarse a subsidiar a aquellos que no pueden pagar salud, educación, hacer programas de desnutrición infantil, que deberían estar en la agenda del señor Issa. Pero no están en la agenda del señor Issa los temas que interesan al pueblo indígena. Están los temas que le interesan a él. Además, con el detalle que son asuntos sobre los cuales él ha dicho no queremos dialogar. Él pretende que el presidente de la República firme, sin discusión, incondicionalmente, lo que a él se le ocurre. Y este no es el camino, esta no es la alternativa. Issa no quiere dialogar. Ahí está confundiendo el escenario, señor Issa. El gobierno sí quiere dialogar. Bueno, yo he escuchado al ministro de Gobierno ser reiterativo en esta apertura al diálogo.
El presidente de la República, el 24 de mayo, en su informe, extendió no la una mano, las dos manos extendió. Están extendidas para el diálogo. Lo dijo a los sectores representados en la Asamblea Nacional, muchos de ellos del movimiento Pachacuti vinculado a la CONAIE. ¿Y con quién dialogan, Diego, si lo meten preso al presidente de los manifestantes? Bueno, pero si el señor Issa dice que no quiere dialogar y violenta la ley, no hay espacio de diálogo. Respetemos la ley. Respetemos el derecho de los ecuatorianos a poder movilizarse, no generemos violencia y tenemos diálogo. Pero usted no puede sentarse con diálogo, primero con una persona que dice que no quiere conversar, y segundo que provoca, ¿no?, estos actos de vandalismo, porque no es protesta social. Bueno, ahora, mi pregunta es, ¿esa es la representación de la CONAIE? ¿O hay otros dirigentes, como yo sí estoy convencido que existen, no solamente los dirigentes actuales, sino en general muchos otros dirigentes que estuvieron al frente de la CONAIE en el pasado, que entienden que sí se debe conversar? Entonces, probablemente lo que corresponde es abrir ese espacio para que interlocutores que sí quieren conversar estén al frente y pueda establecerse un diálogo respecto a los temas de interés del pueblo indígena, que son en los cuales el gobierno ha dado respuesta. ¿Quién financia estas movilizaciones? ¿De dónde sale el dinero? Esto no cuesta $2 y algunos de los integrantes de la CONAIE, aunque se movilizan en vehículos de alta gama, dicen que representan a los más pobres de este país. Entonces, hay que asumir que no son las bases los que están poniendo el dinero. ¿De dónde sale esa plata? Crucial cuestionamiento suyo, Lenin. Y detrás del financiamiento que nosotros conocemos, ¿dónde está el financiamiento? Advertimos exactamente los objetivos y los propósitos que tienen esta movilización, y en particular el discurso, digamos, particularmente subversivo, ¿no?, que ha desarrollado, que está incluso expuesto en un libro del señor Issa, ¿no? Este es un tema muy importante, ¿no?, porque se moviliza toda estos hechos, ¿no?, de violencia a través de financiamiento, que además, Lenin, lamentablemente tenemos que expresarlo, no porque encontremos necesariamente un vínculo, pero sí una coincidencia, porque hemos vivido y todavía seguimos viviendo hechos de violencia delincuencial en las calles. Y usted ve cómo ese financiamiento de esos hechos delincuenciales termina vinculado en algún lado con el narcotráfico y en algún lado con el terrorismo, con grupos subversivos que están afuera, que tienen contactos en el Ecuador. Esto fue lo que se visualizó cuando se capturó a una célula terrorista del movimiento guevarista. Están 8 personas presas que tenían formación en Colombia, en un grupo que es la secuela de las FARC, que se llama la Segunda Marquetalia. Diego, si están saben vinculados al narcotráfico. Si saben quiénes financian, ¿cuándo lo van a denunciar entonces ante la Fiscalía? Porque son temas que tienen que analizarse, Lenin, con la debida prudencia, ¿no?, para poder enfrentar esas amenazas que tienen que ver con amenazas contra la estabilidad, ya no solamente del gobierno, con la estabilidad del Estado ecuatoriano. Y eso hay que precautelar. Por eso es fundamental, ¿no?, que esta línea de diálogo que el gobierno ha sido reiterativo en sostener, sea recogida para que los sectores indígenas tengan respuestas a sus problemas. ¿Qué van a obtener luego de esta movilización? ¿Con qué los dirigentes van a regresar a sus comunidades a ofrecer a sus bases? Esto es lo que me parece que debemos preguntarnos, y es una preocupación del gobierno, debería ser más de los dirigentes indígenas. Por eso es que sostenemos que debe mantener abierta la línea de diálogo y poner frente a la conducción interlocutores que estén dispuestos a sentarse, dialogar, buscar soluciones racionalmente y no pues quemando llantas, obstaculizando el tránsito e impidiendo que los ciudadanos puedan movilizarse y añadiendo causas de preocupación en nuestra vida diaria. Diego Ordóñez, consejero del presidente de la República, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.